En verdad que me alegra tanto, me emociona cuando veo aquí los jóvenes congregarse, los jóvenes divertirse, los jóvenes crecer en amor, en compañerismo. Y el día de ayer, mientras yo daba una psicoterapia matrimonial, yo escuchaba el regocijo. Gracias a Dios que tenemos aquí unas instalaciones grandes y ese regocijo de varios jovencitos que estuvieron aquí, parte del auditorio, principalmente aquí en la cancha. Y uno de mis hijos me preguntaba, papá, ¿tú permitirías que en algún momento en la actividad de jóvenes pudiéramos practicar algún deporte en el auditorio? Y yo le dije, siempre y cuando no se metan de este lado o no rompan nada, adelante, no hay ningún problema. Creo yo que los jóvenes necesitan conectarse con Dios. El mensaje que di hace 8 días realmente debe de traer un cambio, debe traer un impacto en nuestro corazón, debe traer una revolución en nuestra manera de pensar y tener nuevas ideas para captar a los jóvenes. Cada día es más difícil, es más complejo captar la atención de la niñez y de los jóvenes. Los niños, ahora un niño de 10 años, es sorprendente que tiene más conocimiento y más información que la que recibieron sus abuelos en toda su vida. Y muchas veces un niño de 10 años tiene acceso a más cosas a nivel mundial en la información por el internet que sus mismos papás. Entonces vivimos tiempos donde tenemos que renovar nuestras formas, nuestras maneras. Ya no podemos hacer iglesia como lo hacíamos hace 20 años o hace 2 años o hace quizás 6 meses. Tenemos que estarnos renovando. El mensaje del evangelio es el mismo y ese nunca cambia. Ese jamás lo vamos a comprometer, pero la manera en que nosotros podemos llegar a la juventud, debemos nosotros estarle pidiendo a Dios la revelación y pedir al Espíritu de Dios que Él se mueva. Cuando yo llegué aquí a las 9 de la mañana, créame que me conecté. Claro, aquí la presencia de Dios se conecta a uno, pero había una música de fondo de reggaetón, me parece que era funky, y a mí me gusta el reggaetón cristiano. El reggaetón allá del mundo es pura basura, que no lo recomiendo para nada. Y me gusta ese toque juvenil. Bueno, ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios esta mañana? ¿Quién quiere crecer? ¿Quién quiere ir a otro nivel? ¿Está seguro? Hoy voy a continuar con esta serie, las enseñanzas del maestro. Y créame que hay ocasiones donde por más que leo un versículo y un salmo y un evangelio y brinco al otro evangelio, ahora que estoy compartiendo de las enseñanzas del maestro, y le tuve que preguntar directamente, Jesús, pues revélame el tema, porque yo tengo como unos 10 o 20 temas de cuáles quiero predicar o puedo predicar, pero yo quiero enseñar lo que tú quieres transmitir para este domingo. Y vino a mi mente la palabra bienaventuranzas. Y quiero que vea por favor en Mateo capítulo 5. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesús comienza el discurso, el famoso discurso
del Sermón de la Montaña con una frase: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Comienza con una frase paradójica, controversial, quizá extraña, y quizá para la mayoría de los que estamos escuchando y de los que hemos leído las bienaventuranzas, podemos llegar a pensar o imaginar, bueno, ¿a quién le gusta la pobreza? Creo que no es muy buena idea el que el maestro comience a decir: bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero vamos a ver qué significa esta pobreza. El pobre en espíritu es el que reconoce su pobreza espiritual. El pobre en espíritu es el que reconoce que necesita de Dios en su vida. El pobre en espíritu es el que vive sometido al señorío de Cristo en su vida, y el vivir, vea, alejados de Dios es vivir creyéndonos superiores a Él. Cuando el maestro dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos, y nosotros podemos llegar a imaginar, pues creo que la mayoría de la humanidad va a estar en el reino de los cielos porque es pobre espiritualmente. Pero ¿a qué se refiere esto? El ser pobre en el espíritu significa que tú reconoces la necesidad primaria de buscar a Dios en tu vida. El ser pobres en espíritu es el que tú reconoces que tienes un hambre desesperada por la presencia de Dios, de que precisamente no puedes vivir sin Él. A eso es a lo que se refiere. Ahora, las siguientes 7 bienaventuranzas tienen una correlación o una explicación de la primera. La siguiente bienaventuranza y la siguiente y la posterior hasta llegar hasta la 8ª bienaventuranza es una explicación de la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién de usted quiere estar en el reino de los cielos por la eternidad? Todos. Entonces tienes que ser pobre en el espíritu. Y vamos a ver qué significa. Vamos a explicar más qué significa ser pobres en el espíritu. Yo quiero estar en el reino de los cielos. Usted quiere estar en el reino de los cielos. Veamos la siguiente bienaventuranza, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, en capítulo 7, versículo 10, nos dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué significa bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados? No se refiere al llanto incontrolable de una mujer que ha perdido a su hijo, que su hijo ha sido asesinado, que su hijo ha sido arrebatado. No se refiere a ese llanto, aunque es normal y es natural llorar, y de hecho es bueno llorar la partida de un ser querido. Las personas o mujeres que retienen sus lágrimas por la partida de los seres queridos enferman. Pero aquí estas lágrimas a las que Jesús está mencionando no se refiere a esto. No se refiere al llanto de un niño cuando cae de su bicicleta y se raspa rodillas, manos y cabeza y todo, y va corriendo llorando a los brazos de su madre o de su padre. No se refiere a ese llanto. Se refiere al llanto de arrepentimiento. Por eso dije al principio
La segunda bienaventuranza es la explicación de la primera. Si tú eres pobre en el espíritu, si tú consideras que necesitas de Dios en tu vida, que no te puedes salvar a ti mismo, de que tú por tus medios no puedes llegar al reino de los cielos, necesitas llorar, pero es un llanto ¿de qué? De arrepentimiento. Si hay un verdadero llanto por arrepentimiento, no por remordimiento. Hay mucha gente que llora por remordimiento, pero no levanta ni el dedo meñique para cambiar. Hay que desgarrar el corazón. Cuando comienza la convicción en el ser humano de que es pecador, de que es pobre espiritualmente, va a doblar su corazón, va a doblar sus rodillas y va a haber un llanto de vida, un llanto que no es de muerte, es un llanto para vida, un llanto de arrepentimiento. Isaías 61:1 lo explica. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. La tercera bienaventuranza es la continuación y la conexión de esta. Y nos dice: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Salmos 37:10 nos dice: un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Es imposible que los pobres en espíritu y los que lloran no sean al mismo tiempo los mismos que los mansos o los humildes. Lo explica Pablo en Timoteo, en Tito capítulo 3 versículo 1, versículo 7 al versículo 7. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Si tú eres pobre en espíritu, si tú lloras por arrepentimiento, tú vas a ser humilde. Vas a tener un espíritu de mansedumbre. Esto es muy contrario a lo que el mundo nos enseña. Cuando ustedes, la mayoría que han tenido la experiencia o tienen la experiencia de tener compañeros de trabajo, y quizá todos no son tan buenos santos o tan buenos cristianos, y quizá tengas la complejidad de lidiar con aquellos que no son muy fáciles de sobrellevar, y que es el pleito, que es que te quieren poner el pie encima. En la calle todo mundo vivimos con un espíritu de competencia, un espíritu de pelea. En el matrimonio, un matrimonio donde el hombre y la mujer no son pobres en el espíritu y buscan desesperadamente a Dios, ¿sabe qué va a existir en esa relación? No va a existir mansedumbre, va a existir pleito.
de todos los días, la lucha por el poder, que el hombre quiere el poder y se justifica, es que el hombre es la cabeza del matrimonio. Pero cuando llegamos al punto que es el sacerdote de la familia, le aventamos la bolita a la esposa, ahí te va. Y la mujer quiere controlar, quiere tener todo. A todas las mujeres les gusta tener las cosas bajo control, y una de ellas al marido. Y si el marido no es la más santa monedita y no vive en mansedumbre, no vive en la conexión con el Espíritu, ¿qué es lo que va a suceder? Nomás van a sacar chispas. Entonces necesitamos nosotros tener este carácter del que nuestro Señor Jesús, el Maestro, está hablando. Bienaventurados los humildes, porque ellos van a heredar la tierra. Yo te pregunto a ti, esa humildad que tienes, esa mansedumbre, ¿te alcanza para que tú heredes la tierra? ¿Te mereces heredar la tierra? En Apocalipsis, el apóstol Juan vio cielos nuevos y tierra nueva. Y esos cielos nuevos y esa tierra nueva, Él la va a hacer ¿para qué? Para aquellos que hemos sido salvos, que hemos sido redimidos por su sangre. Pero aquí dice: bienaventurados esos humildes, esos mansos, porque van a heredar la tierra. Veamos la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. El hambre y la sed son los apetitos más agudos que el ser humano puede experimentar. Jesús muestra esta figura para describir el más profundo anhelo que se tiene por las bendiciones de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ahora, no está hablando de una hambre y de una sed por la justicia del mundo. Pastor, entonces lo que Jesús habla, lo que Jesús dice, no se refiere a esa justicia que hay aquí, porque la realidad es que en el mundo existe la impunidad. No hay justicia. No es aquel que practica la justicia mundana. Entonces, ¿a qué tipo de justicia se refiere? Aquel que tiene hambre y sed por la justicia será saciado. Veamos qué significa la justicia aquí. Isaías 51:1. Vea, en el Antiguo Testamento, seguir la justicia significaba seguir a Dios mismo. Nos dice: escúchenme, ustedes que siguen la justicia, los que buscan al Señor, miren la roca de donde fueron tallados y la cantera de donde fueron excavados. Seguir la justicia, el que tiene hambre, una hambre desesperada, el que tiene una sed desesperada. ¿Cuántos de ustedes han experimentado una sed desesperante? A ver, levante la mano. Yo, gracias a Dios, nunca en mi vida he experimentado un hambre desesperante. Gracias a Dios siempre he tenido que comer. Y en los tiempos de ayuno, pues no, pero ya sabes que estás ayunando y en algún momento va a terminar el ayuno y vas a comer. Pero la primera vez, o de las primeras veces que organizamos el campamento de varones en el Cerro del Tecolote, nos íbamos con muy poca agua, aunque hace mucho frío, un frío extremo, pero consumes grandes cantidades de agua. Y era las 10 de la noche y no había una gota de agua en ninguna botella. Nada, no había agua. Queremos agua. Y había carne, y había chorizo, y había quesadillas. Nadie quería comer. Todos queríamos cambiar todo. ¿Por qué? Por un trago de agua. Queremos agua. Y bueno, tuvimos que regresar a las 5 de la mañana
con esa sed, con todavía no una deshidratación, pero queremos agua. Cuando llegamos y bajamos, y lo primero que yo hice cuando llegamos al pueblito de las canoas, lo primero que hice es comprar, no sé, no recuerdo bien la escena, pero me acuerdo que cuando, no sé si era refresco, era agua, era jugo, yo empecé a beber y no me despegué de esa botella hasta que me tomé la última gota. Y así todos. Así como nuestro Señor Jesús describe ese apetito, esa hambre, esa sed. ¿Por qué? Por la justicia. ¿La justicia cuál es? Esa hambre por la justicia del mundo, y entonces ya vas a estar en el reino de los cielos. No, la justicia se refiere a aquel que te justificó, aquel que te declara justo. Justificación es declarar justo. ¿Quién es el que nos declara justos? Jesús. Él es nuestra justicia. Tu hambre, tu sed desesperada, si tú eres un pobre en el espíritu, vas a tener esa hambre y esa sed desesperada por el maestro, y tú vas a ser saciado. El maestro no va a defraudar a nadie. Si tú corres a él con esa hambre y esa sed, él no te va a dejar sediento, no te va a dejar hambriento, él te va a saciar. ¿Cuántos lo creen? La siguiente bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Es muy semejante, y quizá cuando Jesús dio esta y mencionó esta bienaventuranza, recordó el Salmo 18:25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y en Colosenses 3:12 nos dice el apóstol Pablo: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Alguien que es pobre en el espíritu va a ser misericordioso. Si tú eres pobre en el espíritu, te humillaste, lloraste de arrepentimiento, de decir: necesito tu perdón, Dios, para entrar al cielo. Cámbiame, perdóname. Y si tú fuiste perdonado, si tú recibiste misericordia, tú también vas a perdonar al que te ha ofendido. Todos en esta vida, sin excepción, en algún momento o en varios momentos tenemos que perdonar. Pero perdonar así como Jesús nos perdonó a nosotros. Si tú no eres misericordioso, no serás bienaventurado y no eres bienaventurado. Si tú no eres misericordioso y si tú no perdonas al que te ofende, significa que tú no has dado el primer paso de lo que es la primera bienaventuranza, que es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. Si tú no perdonas, tú no serás perdonado. Si tú no puedes cumplir y te atoras en esta bienaventuranza, no puede ser tuyo el reino de los cielos. ¿Está escuchando? Porque nos dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, casi al final de la oración del Padre Nuestro les dice: y perdonen a los que los han ofendido, porque si tú no perdonas a aquellos hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los va a perdonar a ustedes.
Veamos lo que dice Colosenses 3:12. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Si Cristo te ha perdonado, así como Jesús te ha perdonado, tú debes de perdonar a los que te ofenden. Cualquier ofensa, cualquier ofensa. Por más grande que sea, por más grande que sea. Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta limpieza de corazón comienza con un corazón purificado de mala conciencia o una conciencia limpia de obras de muerte. Veamos Hebreos 10:22. Nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En Hebreos 9:14 nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. La conciencia limpia y el corazón purificado poseen luz para ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nadie, absolutamente nadie de los que estamos aquí, de los que están allá afuera, todos los seres humanos de todos los tiempos, nadie, sin excepción, podrá mirar a Dios, podremos ver a Dios si no nos presentamos a Él con un corazón limpio. Que es traducido: sin santidad nadie verá a Dios. Bienaventurados, dichosos, felices los que tienen un corazón limpio, porque de ellos, los que han limpiado su corazón o han permitido que el Espíritu Santo, aquí el apóstol Pablo nos explica que es el Espíritu Santo el que te lava, el que te renueva, el que transforma tu mente, tu conciencia. Para que tú tengas un corazón limpio, tienes que tener una mente nueva. Tienes que ser transformado en tu conciencia. Es muy viral los memes que circulan en las redes de algunos niños ayudando a sus amiguitos, sacándolos, levantándolos. Pero ahora, en nuestros tiempos, esos niños que hace 20 años, hace 30 años ayudaban a sus compañeros o a los desconocidos a sacarlos, a salvarlos, y ahora uno ahí se está ahogando, nada más se le ve la manita y como 20 ahí grabando, captando la mejor escena, tomando el video para postearlo. Vivimos tiempos que la gente ya no es sensible, que la gente ya perdió la conciencia. Cada semana atiendo a unas 5 o 6 personas en psicoterapia. Y créame que hay ocasiones donde personas me platican de situaciones de vivencias o confesiones que gente les hizo a ellos. Y ahí me doy cuenta de cómo la humanidad está tan podrida, de cómo la humanidad cada vez pierde más la conciencia, está cauterizada, está enferma. Por eso aquí nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién es el que puede limpiar y lavar nuestro corazón? El Espíritu Santo. Pero todo comienza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Veamos la siguiente bienaventuranza.
Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Los que procuran la paz, ¿cuál paz? ¿A qué se refiere esta frase? ¿A la paz entre las naciones? ¿A la paz entre los hermanos? ¿Entre comunidades? Mi padre, junto con un hermano de él, cuando eran niños de unos 10 años, ellos presenciaron un enfrentamiento de algunos señores de ahí de Santa Gertrudis con otros de La Escondida, y presenciaron una escena indeseable. En ese tiempo, en esa época, tenían pleito a muerte los de esta comunidad con la otra, y ellos presenciaron una balacera, pecho tierra. Empezó la balacera, creo que nada más hubo un sobreviviente. Terrible, pero no se refiere a esa paz. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque si se refiere a buscar, a procurar la paz social, la paz en el mundo, la paz en las naciones, digamos que relativamente sería muy fácil estar en el reino de los cielos. Si te fijas, dice, ellos serán llamados hijos de Dios. Pablo lo explica. ¿A qué se refiere procurar la paz? Según a los Corintios 5:19, ahí lo explica Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo: reconcíliense con Dios. Los que reciben la paz con Dios ahora deben ser difusores de esa paz. Jesús vino a reconciliarnos, reconciliar al hombre con Dios, y nos dio paz. Jesús nos da paz. Y si tú has sido reconciliado con Dios, ahora tú debes de ser un difusor de esa paz, de esa reconciliación. Dice el apóstol Pablo, ahora tú ya eres salvo, ya fuiste justificado, ahora tú tienes el ministerio de la reconciliación, de difundir, de esparcir esa paz en los que no la han recibido. Si tú verdaderamente eres un difusor de esa paz, ¿quién es la paz? Es Jesús. Serás llamado hijo de Dios. Pastor, entonces la paz entre hermanos, la paz entre las naciones, la paz en el mundo, la paz entre las comunidades, la paz entre los empleados de una empresa que se andan peleando, se andan matando, se andan mordiendo. Cuando el ser humano reciba la paz en su corazón, que es Cristo, automáticamente vendrá la paz en todos lados. ¿Cierto o no? Ahí está. Entonces, bien, por eso bienaventurados los que esparcen, los que promueven la paz, que es Cristo, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Última bienaventuranza, la octava. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la recompensa de la primer bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y la última bienaventuranza termina, ¿cuál es la recompensa? De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. ¿Cuál justicia?
la que no existe en el mundo. Que hoy alguien mata o viola y a los 3 años o 5 años ya está afuera, ya está afuera. O que muchos hacen eso y ni siquiera los castigan. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. ¿Quién es la justicia? Jesús. Bienaventurados aquellos pobres en el espíritu, que por su hambre, por su sed de Él, por hambre de la justicia, por hambre de Jesús, se desgarraron su corazón. Bienaventurados aquellos que limpiaron su corazón, que practicaron la santidad, que reprendieron con su vida las tinieblas. Bienaventurados aquellos que fueron difusores de la paz, del evangelio, que fueron perseguidos. Cuando tú practicas las bienaventuranzas, las primeras 7, que en realidad nada más hay una, las 7 restantes que completan las 8 son parte de lo mismo o son la explicación de la primera. Pero cuando tú verdaderamente eres pobre en espíritu, a ti el mundo te va a perseguir. Por causa de la justicia. ¿Por causa de quién? De Jesús. Y nos lo explica el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En Juan 7:7 nos dice: no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras sean malas. Y Juan 15:19 nos dice: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Tú y yo debemos preocuparnos cuando le caemos bien al mundo. Hay ciertas comunidades, no voy a mencionar cuáles, porque son temas muy sensibles, pero hay ciertas comunidades a nivel mundial que aborrecen la iglesia y aborrecen el mensaje del evangelio, porque la iglesia denuncia lo que ellos hacen. Porque la iglesia, si hay un verdadero discípulo, hay un verdadero seguidor de Cristo, va a reprobar esas acciones. El mundo aborrece a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y verdad, y aquellos que son de limpio corazón. Deberíamos preocuparnos cuando le caemos bien a todo mundo. Pero es normal que el mundo le aborrezca. Es una señal de que usted es un hijo de Dios, de que de usted es el reino de los cielos. Y nos dice el versículo 11: bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque su recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hay una recompensa grande si tú llegas a ser perseguido. Hace poco tiempo, me parece que fue el año pasado, que en la etnia de los mixtecos, allí en la sierra de Guerrero, asesinaron a un misionero.
Allí con los mixtecos hace poco más de 24 años yo estuve de misionero en un grupo étnico aledaño a los mixtecos, que son los tlapanecos, y yo crucé territorio, crucé por esa área de los mixtecos para llegar a lo que es Ayutla, y pude percibir en los mixtecos en ese tiempo un animismo terrible, un sincretismo religioso terrible, un fanatismo terrible. Y yo le pregunté al misionero que si alguien había intentado predicar en ese grupo, y me dice: aquí ni se te ocurra abrir la boca, porque una vez uno de los mismos convertidos de los tlapanecos quiso evangelizar a uno y casi lo mataron a golpes. Es muy duro ese grupo. Y yo te voy a decir, ese misionero que perdió la vida predicando el evangelio, y miles de misioneros, de cristianos que no eran misioneros, pero hicieron lo correcto, fueron de limpio corazón y que fueron asesinados, que sufrieron martirio por causa de la justicia, por causa de Jesús, dice, van a recibir una gran recompensa. En el pueblo de Téjaro, aquí aledaño a Morelia, yendo rumbo al aeropuerto, hay una iglesia próspera, una iglesia cristiana próspera, pero de los congregantes de ese lugar me llegaron a comentar que los primeros, hace varias décadas que empezaron a evangelizar, a los primeros los asesinaron. El evangelio en ese lugar de Téjaro, que está a cuántos minutos de aquí, fue sembrado con sangre. Yo recuerdo mi niñez, y mis padres en ese tiempo eran simpatizantes del cristianismo, no así comprometidos, simpatizantes, puedo decirlo. Y yo agradezco a mis padres que, aunque no estuvieron comprometidos totalmente, nos llevaban, nos incursionaron por el camino del evangelio. Mi abuela paterna, mi tía Irma, hermana de mi padre, cuando yo era muy pequeño sembró en mí el mensaje del evangelio. Por eso qué importante es sembrar el evangelio en los pequeños. Nunca se olvida eso. Pero yo recuerdo que había una discriminación y un bullying, o peor que bullying, porque toda la gente allí en la comunidad nos identificaban como cristianos, como bolcheviques. Bueno, la gente ni en ese tiempo no sabía ni lo que era bolchevique, el partido bolchevique allá en la Rusia. Nada más hablaban por hablar. Mi padre sufrió persecución, mi abuela sufrió persecución. Un cuñado la quiso asesinar por ser cristiano. Ahorita, créame que vivimos tiempos muy cómodos en la mayoría de México. Tiempos light, donde si la gente sabe que eres cristiano o la gente sabe que eres pastor, ay, ya no te ven mal. Porque el cristianismo ya se volvió parte, desde hace mucho tiempo se volvió parte de la cultura en México. Y eso en cierta manera, por un lado es bueno, pero por otro lado
ya ni tanto. Bienaventurados los que sean perseguidos por causa de la justicia, porque de los tales es el reino de los cielos. Recibirás una grande recompensa cuando seas injuriado, cuando seas vituperado, cuando seas discriminado por causa de Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor.